Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. Los depredadores participan en la regulación del tamaño de las poblaciones. Para dar inicio, es importante identificar algunos conceptos. Uno es ecosistema. Se define como el conjunto de especies en un área determinada que interactúan entre ellas y con su medio físico, en donde se pueden distinguir dos factores, bióticos y abióticos. Individuo es la unidad básica del ámbito local, es decir, un individuo de una especie determinada, por ejemplo, un pelícano. Población refiere a un grupo de organismos de la misma especie que conviven en un mismo tiempo y espacio y se pueden reproducir. En la imagen podemos ver a un conjunto de pelícanos. Comunidad es el conjunto de diferentes poblaciones que comparten un hábitat. Como se observa en la siguiente imagen, que representa a un ecosistema marino, en donde se ven las diferentes poblaciones que lo conforman. Por ejemplo, las anémonas, esponjas, corales, peces y algas. Todos ellos conforman este ecosistema y comparten el medio físico. El equilibrio ecológico, que en otras palabras se define como la capacidad de un ecosistema de mantener el balance entre los elementos que lo conforman y en cuanto a composición y abundancia de las especies. Existen diversas relaciones biológicas. Nos enfocaremos en la depredación. Es una interacción entre especies en donde una necesita cazar a otra para subsistir. El depredador es un organismo que se alimenta de otro igual o diferente. En otras palabras, significa que este rol hay un perjudicado, y en este caso la presa, y un beneficiado, el depredador, puesto que éste requiere de la presa para subsistir. Mientras tanto, la presa es la población que le sirve de alimento a los depredadores, es decir, es quien se caza y necesita protegerse de su depredador. Mediante un largo y continuo proceso, los componentes de un ecosistema logran mantenerse en equilibrio dinámico. De esta manera, las diversas especies que habitan en un mismo territorio no solo comparten recursos como el agua, la luz y el suelo, sino que también dependen unas de otras para sobrevivir. ¿Qué hace posible este equilibrio? El equilibrio de un ecosistema se relaciona de manera directa con la disponibilidad de energía aportada por los organismos productores como las plantas y las algas, con las condiciones del medio ambiente y con las interacciones entre las especies. En los ecosistemas existen varios factores que controlan la abundancia de las especies y regulan sus poblaciones. Entre dichos factores encontramos la relación depredador-presa, gracias a la cual las poblaciones varían en equilibrio dinámico. La relación depredador-presa depende, a su vez, de elementos como la fecundidad, el número de crías por camada, las estrategias que emplean los depredadores para cazar a sus presas y las estrategias que emplean las presas para evitar ser cazadas por los depredadores. Por su parte, el equilibrio dinámico se altera según los cambios específicos del número de individuos de una población, como el aumento de las presas, que permite el crecimiento poblacional de los depredadores, el incremento de depredadores, que reduce la abundancia de las presas, y el éxito de las capturas, que afecta a la población de depredadores. Estas relaciones son naturales, normales y necesarias. Sin embargo, cuando las actividades humanas alteran o modifican estos elementos, todo se sale de control. La disminución de algunos depredadores naturales de los chapulines, como las aves, las lagartijas y las iguanas, ha generado que los cultivos de muchos agricultores se vean afectados por plagas de chapulines que se alimentan vorazmente de su trigo, maíz o frijol, dejando a su paso grandes extensiones de tierra totalmente devastadas. En contramedida, y con el propósito de regenerar el ecosistema, los agricultores se han visto en la necesidad de controlar el crecimiento de la población de chapulines, y para ello han introducido gradualmente nuevos depredadores como ratones, ardillas, musarañas, coyotes, zorras o zorrillos,